Buenos días con todos. Espero que me escuchen. Por favor, háganme una señal si me escuchan bien. ¿Sí? O si debo alzar la voz o tengo que corregir el audio, por favor avísenme. ¿Se escucha bien? Ya. Muchas gracias. Bueno, gracias Carmita por esa generosa introducción. Gracias por invitarme. Gracias a todos por asistir y escucharme un poco lo que les puedo yo contar desde mi experiencia. Gracias también a las personas que están conectadas. Siempre es interesante compartir lo que de alguna manera uno ha ido aprendiendo durante esta trayectoria artística que va acumulando años y que uno realmente no se da mucho cuenta de lo que pasa. Bueno, como les decía, eh, Carmita me dijo que podíamos hacer un conversatorio, si ustedes pueden interrumpirme cuando quieran, si quieren hacer alguna pregunta de cualquier tipo, si es que es de manera conceptual o si es que es una cuestión práctica de cómo ha sido mi trayectoria y cómo también quizás alguno de ustedes pueda seguir, sobre todo cuando me refiero a la formación. A ver, bueno, ahí está el membrete de artista, investigador y docente universitario que quizás hoy toman bastante, digamos, importancia este tipo de definiciones en el sentido en que en una época contemporánea los artistas ya no solo son las personas que manejan alguna técnica, alguna tecnología o algún lenguaje. O sea, cada vez se exige más a los artistas en el sentido también de formación, digamos, teórica. Y una de las plazas laborales, sobre todo de los artistas y de las personas que seguimos estudiando, es justamente la docencia, que es una de las, yo creo que es una de las más interesantes porque no solamente con el contacto con los jóvenes, que siempre oxigenan de alguna manera las prácticas, porque vienen con nuevas ideas, con un nuevo entusiasmo, sino también porque cuando uno da clases, lo que le obliga es a estar siempre activo, leyendo, informándose, sistematizando todo el trabajo que uno hace a través de la investigación, y también nos obliga a algunos artistas a seguir produciendo. Bueno, como les decía en la introducción, como les decía, yo estudié en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, aquí en Quito, en una época en que era la única universidad del país. Eso quiere decir que todo aquel que quería tener una carrera universitaria en artes tenía que pasar por la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Eso tenía sus ventajas. Yo creo que había muchas más ventajas que desventajas realmente. O sea, imagino que para la gente que viene de provincia o que viene de otros lugares era mucho más complicado desplazarse, tener una vida y todos los sacrificios que eso demanda, y que después a mí también lo viví cuando fui a estudiar en Francia, en París. Pero una de las cosas importantes que pasaba aquí en el Ecuador y con la Facultad de Artes es que esta facultad aglomeraba a todas las personas que querían seguir artes como una especie de propósito fundamental, decir, hacer una carrera artística universitaria. Eso nos obligaba a todos a tener una especie de enclave democrático en el sentido de que todas las personas que venían eran de diferentes lugares primero, entonces cada cual viene con sus historias, con sus experiencias, con sus saberes. Entonces había una diferencia regional que ya supone diferencias de vida, diferencias de prácticas, una cuestión de saberes diferentes. Pero también había diferencias también, digamos, sociales, en el sentido en que venía todo de todo tipo. Había gente que tenía recursos económicos muy grandes y había también gente que no los tenía. Y eso puestos en un lugar específico donde lo principal era hacer arte,
de alguna manera lo que hacía es obligarnos a los estudiantes a salvar esas diferencias un poco para colaborar, para mantener la realización artística como principal propósito. Entonces eso creo que es una cuestión fundamental. Luego de eso fueron apareciendo otras facultades de arte en otras universidades y eso de alguna manera se fue perdiendo, aunque la Facultad de Artes de la Central ha ido siempre, está como esparcida por varios lugares, porque muchos de los profesores de otras universidades, muchos de ellos han salido de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Ahora, la Universidad Central y la Facultad de Artes ha ido también cambiando, ha tenido sus altos, sus bajos, han salido profesores. Yo considero que en la época en que tuve muy buenos profesores de todo tipo. Coincidió también con la venida de algunos otros profesores que estuvieron poco tiempo, pero que tuve la suerte de estar con ellos, que también pusieron al arte de otra forma, no solamente la cuestión técnica, sino también a mostrarnos de lo que se llama el arte contemporáneo, que realmente es una etiqueta que, como casi todos los conceptos y nociones en el arte, no es una cuestión totalmente estable, sino más bien inestable, ¿no es cierto? El arte mismo es un concepto que está abierto. Eso quiere decir que se modifica sobre todo, entre otras cosas, por las prácticas y por las realizaciones de los artistas. Entonces va incorporando nuevas formas, nuevas ideas, nuevas maneras de ver el arte, de ver el mundo, y que lo que hacen es crear territorios de la creación artística que para bien y para mal se expanden. Entonces, eso como un primer momento de lo que es la Facultad de Artes. Ahora, en la época que yo estudié, había especializaciones. Había dos especializaciones mayores, que era pintura y escultura, y luego había dos especializaciones complementarias, que eran cerámica o grabado. Entonces había realmente como 4 combinaciones. Entonces yo estudié pintura y grabado, pero la pintura me llevó, y las lecturas que tenían los profesores me llevó a otro tipo de prácticas. Entonces, pero siempre partiendo de una especie de trabajo de experimentación, de rigor en el taller, de prueba, de error, que luego de eso ha sido absorbido por lo que hoy se llaman los laboratorios, pero que ya estaba en los talleres. O sea, una de las cosas que me parece muy fundamental en educación artística es el trabajo de taller, cualquier modalidad que sea lo que se llame taller. Cuando me refiero a taller, es un trabajo que se realiza en el aula y que se realiza al lado de otros estudiantes. Y entonces, digamos, esta coyuntura lo que hace es que haya un flujo de ideas entre los estudiantes, haya citas, copias, haya debates, diálogos sobre lo que se hace sobre el arte, y eso todo el mundo sale ganando con todos los conflictos que puede haber, y que creo que hay que asumirlo de manera madura, sabiendo que esas son las condiciones. Si uno está expuesto al trabajo de otros artistas, es normal que uno vaya tomando cosas de los otros artistas, así como de las otras personas vayan tomando de uno, y entonces eso hace una especie de competencia interesante en el buen sentido, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó ahí es que, bueno, yo quería ser artista, como que la mayoría de todos mis compañeros. Uno de los propósitos principales, recuerdo, era que todos los que salíamos de la facultad, lo que queríamos después era tener un taller para continuar. Que yo veo que, por ejemplo, ahora que soy profesor, veo que es algo que los estudiantes no necesariamente tienen entre sus principales objetivos. Yo no sé si es que o sea, cuál sea mejor o peor, de acuerdo a las circunstancias de cada uno y también de acuerdo a las prácticas artísticas que uno quiere desarrollar, pero en todo caso,
esta búsqueda de tener un taller, compartíamos, por ejemplo, con algunos estudiantes egresados de la facultad, pagábamos un lugar y donde podíamos ir a trabajar y también otra vez a estar juntos, ¿no? No perder esta especie de unión, de enclave que se lograba en la facultad y que permitió a varios de nosotros continuar en el arte a pesar de las dificultades que había, económicas obviamente, porque es otra cosa también que veo yo, había una especie de pasión por querer ser artista, sin medir demasiado las consecuencias de la vida futura que uno puede tener. O sea, siempre es complicado ser artista. Entonces uno se le estaba buscando ver cómo mantenerse en el arte y una de esas maneras era continuar haciendo exposiciones y trabajando juntos. Entonces yo continué así algunos años. También viajé un poco al principio para ver si es que podía estudiar en otros lados de una manera un poco naïve, pensando que yendo, simplemente viajando, viajé a Estados Unidos un tiempo para ver si es que podía estudiar, pero me di cuenta que, por ejemplo, ahí los posgrados eran demasiado caros y así yo trabajé, era imposible pagarme un... Entonces regresé, lo mismo hice también un viaje a Europa de la misma manera, pero eso me sirvió también para ver museos más grandes, exposiciones mucho más grandes, ver de primera mano frente a las obras que admiraba, que aprendí en la facultad, en las clases de historia del arte, que ir a ver las pinturas, por ejemplo, de frente, ¿no es cierto? De ver sí, diferentes... Sí. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, entonces, como les decía, eso claro, y un viaje siempre es bueno viajar, con todos los problemas que uno tiene, las visas, el dinero y todo eso, si es que tienes propósitos claros. O sea, en mi caso era como ir a trabajar y intentar estudiar. Siempre tenía esta idea de seguir formándome como una cuestión principal, porque sentía también que si bien la facultad, como les dije, tenía buenos profesores, creo haber tenido una buena formación, sentía que había ciertos baches, ciertos huecos, sobre todo por la parte teórica, que era yo en todo caso me gustaba siempre la lectura y veía que pensaba que en un posgrado podría sistematizar mejor los libros que yo leía de una manera, digamos, desordenada, en el sentido que leía las recomendaciones, lo que veía en algún autor, en otro. Pero otra cosa es que alguien prepare una clase y sistematice un tipo de información ligado a un programa académico universitario. Bueno, entonces, pero en todo caso también me sirvió para trabajar y comprar ciertos equipos que yo necesitaba para las prácticas que yo comenzaba a hacer, porque si bien estudié pintura y grabado, yo rápidamente comencé a experimentar con otros medios y lenguajes. Entonces, lo que primero hice fue, las primeras cosas que hacía era escribir pequeños relatos literarios que luego los presentaba con slides, con estas diapositivas que era que hoy ya no encuentras, que son estas películas para tomar fotos que al mismo tiempo son positivos, o sea, se revela y es para poner en un proyector y eso que es como recibíamos las clases nosotros de historia del arte. Entonces lo que yo hacía es una especie yo lo suelo llamar como película pobre, en el sentido en que escribía una historia, tomaba fotos que relataban la historia y eso proyectaba en slide mientras yo narraba con un micrófono, contaba la historia.
eso lo hice en algunas obras, y también luego de eso comencé a incorporar música con músicos al lado. Bueno, después de eso, alguien vio mi exposición y me invitó a ser profesor en una universidad que se abría. O sea, les cuento, ya pasaron algunos años, ¿no es cierto? Entonces fui a dar clases en la Universidad Católica, aquí en Quito, y en la Universidad Católica otra profesora, que era colega, ella me invitó a dar alguna clase en la Universidad de San Francisco de Quito, aquí también. Entonces, eso fue, o sea, eso requiere de otro tipo, digamos, de disciplina, de rigor, en el sentido en que uno tiene que preparar las clases, tiene que idearse cómo construir un curso y cómo hacer que los estudiantes respondan a eso. Entonces hay un lado también creativo de los profesores de inventar ejercicios y ver cómo los contenidos que están establecidos en un pensum, en un syllabus, pasen a los estudiantes y que los estudiantes respondan. Bueno, era profesor ahí y como les decía, siempre tenía esta idea de ir a estudiar. En esas épocas todavía no era obligatorio tener un título de cuarto nivel. Pero yo básicamente es lo que hice, empecé a buscar universidades y ahí me están escuchando. No sé hasta qué rato me escucharon, pero bueno. Les contaba que los primeros contactos con una universidad fuera del país fue con Brasil. Y también hice los contactos necesarios, o sea, comencé a escribirme con alguien que estaba como a cargo de las relaciones internacionales. Estaba buscando una beca porque, como les digo, era muy difícil para mí pagarme los estudios. Pero luego de eso, una amiga mía que fue a estudiar a Francia y me contó la cuestión más bien práctica del asunto. Es algo así como si es que te aceptan una universidad pública, obviamente que en la mayoría de lugares las universidades públicas son las mejores universidades. Esto es en París. Son varias universidades que pertenecen a una escuela que es de la Sorbonne, que es la escuela de la Sorbona, y que tienen diferentes números, París 1, París 2, París 3, así, que tienen diferentes facultades. Pero todos pertenecen a una escuela de universidades públicas. Yo estudié en París 8, me aceptaron ahí y fui ya porque en las épocas en las que yo fui, casi 20 años, más de 20 años, me permitían trabajar medio tiempo, que era trabajar medio tiempo legalmente y con el estatus de estudiante universitario extranjero. Entonces, ese trabajo me permitía vivir como estudiante en otro lado, en un lugar muy pequeño, y continuar mis estudios. Entonces hice una maestría que es se llama maestría en arte contemporáneo y nuevos medios. Es justamente cuando yo apliqué, presenté mi trabajo que les estoy contando, más otras pequeñas cosas que empecé a hacer también con videos sobre todo. Esta era una maestría teórico-práctica. La parte que más me costó fue la parte teórica, porque en la maestría de aquí era una maestría de 2 años. Pero cuando alguien trabaja la mitad del tiempo, es extranjero, le permiten que ese tiempo se extienda hasta el doble. Eso quiere decir, yo hice en 3 años, por esto
de que trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Y les decía que me costó en la parte teórica, primero porque era en otro idioma, que era el francés, que fui estudiando desde aquí, pero cuando llegué allá casi no entendía, sobre todo en la calle. Pero los profesores, como hablan mucho más lento, repiten, pronuncian mejor. No tuve problemas en las clases, pero luego de eso escribir era más complicado y ahí lo que se llama memoria, que es como una memoria, no en el sentido de no es memorias personales, sino está como bien articulado los géneros académicos de escritura. Entonces tenía que escribir un texto de 100 páginas que tenía que ver con el análisis, en fin, lo que significa un texto de este nivel. Y luego de eso, o sea, esa parte teórica ya era una práctica que no la había tenido tan rigurosa. Yo leía, escribía algunas cosas, pero no la construía en un rigor académico universitario. Entonces, eso es lo que aprendí, lo que más me costó. Pero eso me permitió a mí también postular para ver si es que me aceptaban en un doctorado, y me aceptaron en el doctorado. Durante ese tiempo, el doctorado también está hecho para 4 años que te permiten igual, si es que trabajas, extender el tiempo. Yo nunca, ni siquiera a franceses, nunca encontré a alguien que haya hecho el doctorado en 4 años. Todos, pocos en 6 años, bastantes en 7 años, y muchísimos en 8 o más años. Es bastante riguroso y también requiere de un cierto tiempo. Entonces es como, realmente si uno quiere hacer eso, sobre todo en París, y he sabido que en otros lados hay mucha más flexibilidad, pero en todo caso, en la época en la que yo estudié, era muy estructurado, entonces, y a mí me gustó mucho hacer investigación, o sea, leer mucho, y eso como instrumentalizarlo dentro de la tesis que yo tenía, o sea, la idea que mi tesis se llama, o sea, tiene como título El artista como sujeto político, 2 ejemplos, Ciro Meireles y William Burroughs. Uno es un artista brasileño, que es un artista contemporáneo, es un pionero de la instalación, es un artista que está en diferentes lugares. Me refiero a que no es muy fácil clasificarlo. Hace instalaciones, pero también hace cosas, artes plásticas, y eso me iba con lo que yo intentaba hacer también. Y William Burroughs, en cambio, es un escritor que a mí siempre un escritor que siempre me estimulaba mucho, incluso en el sentido de que no solamente que me gustaba, sino que incluso muchas veces tenía conflictos con eso, con él. Entonces, esa parte de intentar entender cuáles son los procesos creativos de él, cómo construye estos 2 artistas y cómo eso yo puedo aplicarle en una idea del artista como sujeto político, era lo que a mí me llevó a hacer la tesis y terminarla. Durante ese tiempo hice pocas cosas del arte, o sea, como artista, porque me tomaba todo el tiempo, pero los últimos años, en esas épocas, se abrieron unas becas aquí en el Ecuador, también para artes, en el que se aplicaba, y yo pude aplicar desde el exterior. Mi universidad estaba dentro de las universidades de excelencia, entonces yo simplemente tenía que demostrar que estaba inscrito en el doctorado, que me había aceptado la universidad, y después unos papeleos como buscar un garante, en fin, y también después de haber terminado el doctorado venir a trabajar aquí en el Ecuador. Esas becas ya no hay. Y entonces, pero eso me permitieron los últimos años a mí vivir, ya quitarme el peso del
del trabajo y dedicarme de lleno a escribir la tesis y terminar el doctorado. Entonces terminé eso y después de aquí se abrieron unos concursos de mérito y oposición en la Universidad Central. Vine a eso y participé en ese concurso y gané una plaza en la Facultad de Artes, que es la que me interesaba, en la Facultad de Artes de la Universidad Central, porque creo que la universidad pública es el lugar donde, desde mi punto de vista, es el lugar donde uno puede proponer más y donde hay más diversidad de estudiantes. Hay también cuestiones interesantes a los contextos en los que sucede. Son la mayoría de ecuatorianos que están en condiciones de estudiar ahí, y entonces ahora soy profesor aquí en la Facultad de Artes. Eso les puedo contar pero si es que, no sé, desde el punto de vista artístico, desde que ya llegué, comencé nuevamente a trabajar. Me costó un poquito empezar nuevamente con una práctica artística sostenida, es decir, realizar proyectos más grandes, porque antes de ir a París yo hice una de las obras más complejas quizás es que hice una película de 42 minutos que se presentó aquí en los cines, y que eso requiere de un montón de trabajo y organización. Entonces, y que todo eso es una cuestión práctica, contactos, colaboraciones, estar al día de los programas, por ejemplo, de edición, de la tecnología, en fin, y todo eso para mí en esa época fue una especie de paréntesis que tuve que retomarlo nuevamente, y hoy nuevamente hago arte nuevamente, hago exposiciones, he hecho cosas otra vez con proyectos un poquito más grandes, y soy artista investigador. Investigador también va porque a la par de que soy artista, soy docente universitario, también escribo. Algunos de mis textos han salido en capítulos de libros, también en artículos, en revistas indexadas, que es una especie de trabajo que se exige hoy al docente universitario, en catálogos de artistas, en fin, que les puedo ahí también, si gusta, ponerles algunos enlaces para que vean algunos de mis textos. No sé, eso les puedo decir como una especie de introducción a breves rasgos de lo que yo he hecho como artista y ahora como docente. O sea, una de las cosas quizás que puedo decirles también es que mi obra ha circulado, sí, en galerías, en museos, y una de las maneras en que he circulado mucho es en ambientes universitarios, que también me ha permitido moverme porque me han invitado a universidades de otros lugares. Entonces he presentado mi trabajo en Estados Unidos en algunas veces, también he presentado en Francia, obviamente, en Alemania, con contactos que son también gente que está ligada a la universidad, pero también que les he conocido en diferentes ámbitos. Por ejemplo, algunos incluso son mis estudiantes, pero que ya están trabajando en otros lados, en Alemania, Estados Unidos, como les digo, y que otros, en cambio, porque han visto, han leído los textos, me han invitado, y es un poco es lo que he movido mi obra y mi trabajo, por decir de una forma teórica, aunque esa diferencia entre teórico y práctica yo no le veo tan digamos, definitiva, ¿no? Porque la escritura de textos teóricos es una práctica, o sea, aprender a escribir o escribir, mejor dicho, es un ejercicio constante, es un ejercicio en el sentido gimnástico del término, es
es escribir y estar ahí, y poco a poco uno empieza como a aprender a escribir, a estructurar. Es simplemente una cuestión de práctica, todos somos capaces de eso. Y cuando uno hace también arte, uno está también pensando, también está escribiendo, también está teorizando lo que uno hace. Ahora eso, obviamente, para fines académicos, para fines de títulos, se debe sistematizar, se debe mostrar, se debe convertir en textos, en obras, en exposiciones, y que, o sea, existe solamente porque el arte existe, porque es público, porque las obras que hacemos tienen que estar a consideración de una mirada exterior a la nuestra.